Entonces, bienvenidos. Esta va a ser la clase de verbos irregulares 1. La de verbos irregulares 2 ya está subida y se compartirá en la descripción del video y a través del grupo, y en la pantalla se compartirá. Se utilizarán todos los medios posibles para compartirles el link de la clase siguiente, la clase que corresponde a verbos irregulares 2. Vamos a empezar primero viendo un poquito de español para poder comprender qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que vamos a aprender. Verbos irregulares, irregulares. Son regulares e irregulares. ¿Cuál es la diferencia? Empecemos por analizar los verbos regulares en español. Si se fijan en la pantalla, eh, tenemos la conjugación en español de un verbo. ¿Cuál verbo es el que estamos conjugando en este momento? ¿De qué verbo se trata? ¿Qué? Bien, Mr. Jorge, claro, este es el verbo querer. Cuando yo hago un conteo del verbo querer, que está en infinitivo, cuando decimos infinitivo, entonces termina en ir. Querer. Cuando yo hago un conteo de cuántos cambios tiene el verbo querer en español, suma un total de 32 palabras. A veces más, a veces menos, dependiendo del verbo. Pero ese es el promedio, querer. Y todos los que vemos en pantalla, todos estos verbos, tienen algo en común, y es que sostienen la raíz del verbo, ¿cierto? Hay una parte que no se pierde sin importar eh, la conjugación que estemos usando, ¿no? Esa parte que no se pierde, esa raíz que se conserva en todas las conjugaciones, es lo que hace que este verbo sea regular, porque no tiene ningún cambio, no ejecuta ningún cambio, no hay cambios. ¿Listo? Sin embargo, observen lo que sucede con este otro verbo. ¿De qué verbo se trata? Ir. Es el verbo ir. Vamos a quitar esto. Se trata del verbo ir. Y observen que en las 32 formas, contando al infinitivo ir, hay unas formas donde el verbo ha cambiado y perdió la raíz. Aquí no tengo nada en común. Ir, la I y la R. Pero traten de explicar a una persona extranjera que este verbo es irregular y que se conjuga como yo voy. Voy no se parece nada en ir, mucho menos la parte, el pretérito perfecto simple o pasado simple, como fui, fuiste, fue, fuimos, ni siquiera se parecen entre ellos dos. Del presente al pretérito, a la forma en infinitivo, hay muchos cambios, ya no hay ninguna raíz que se mantenga. Entonces, a este verbo lo vamos a llamar irregular. Irregular. Este es el verbo ir, es un verbo irregular porque cambia en todas sus formas. ¿Listo? ¿Se ha comprendido la diferencia entre un verbo regular e irregular en español? Sí, sí queda claro. Vale, gracias, Mr. Jorge. Sí, profe. Gracias, Valentina. Ahora en inglés. He elegido estos verbos porque coincidencialmente son también, querer también es regular en inglés, y el verbo ir es irregular en inglés. Es una coincidencia, por eso los he elegido.
En este caso, estamos con el verbo want. Siempre le decimos al verbo que es eh, en infinitivo cuando tiene la palabra tú previamente, que le da esa característica de infinitivo. ¿Listo? Entonces, to want sería el infinitivo, pero en la conjugación, que aquí hay unas conjugaciones, cada una con el nombre, el tipo de conjugación que pertenece, en la conjugación no cambia. Si ustedes se fijan, tenemos want en el presente simple, I will want en el futuro simple, want con terminación ing para tanto el pasado continuo, el presente continuo o el futuro continuo. I was wanting, I am wanting, I will be wanting. La palabra want no se pierde sin importar qué conjugación se haga. Incluso cuando vas al pasado simple le agregas la terminación ed y entonces ya tienes wanted, que es el mismo pasado participio. Entonces todos los verbos regulares del inglés van a mantener la misma estructura que tiene want. No cambian cuando se conjugan y para encontrar sus dos pasados, el pasado simple y el pasado participio, solamente debo agregar la terminación id, o sea, ed. ¿Listo? En este caso, el aprendiz de inglés tiene que hacer la terrible y tortuosa tarea de aprenderse una sola palabra, no 32 como en español. No se tiene que aprender 32 conjugaciones, solo con que se aprenda una palabra y sepa hacer las combinaciones, entonces ya habrá dominado los verbos regulares. Por su parte, go es un verbo que sería el verbo ir. En infinitivo, to go. To go, cuando lo conjugas, entonces dices I go at home, I will go at home, I was going at home, I'm going at home, I will be going at home. La palabra go y go siempre está presente. Cambia es según quien la acompañe, pero siempre utilizo go en todas estas conjugaciones. Si quiero conjugarlo en pasado simple, tengo que utilizar la palabra went. I went, you went, he went, she went, it went, we went, they went, y pues de esta forma, solo utilizando la palabra went vamos a encontrar entonces el pasado simple. Por su parte existe otro pasado, el pasado participio, que en el caso de go es gone. Fíjense entonces cómo el verbo que ir en español tenía 32 formas, en inglés únicamente va a tener 3 formas. ¿Sí? Solamente va a tener 3 formas. Go, went y gone. Como estas 3 formas cambian, y es opuesto a lo que era el verbo regular, que solamente era una forma con ed al final para sus dos pasados, entonces no cambiaba. Como esta forma sí cambia, entonces esta forma se va a llamar irregular. O sea que resulta, viene a ser lo mismo que en español. Les decimos regulares cuando no cambian en su conjugación y les decimos irregulares cuando sí cambian y se pierde la raíz. Entonces cambia la conjugación. ¿Se entendió la diferencia en español y en inglés de verbos Sí, señor. irregulares? Yes, teacher. Thank you so much. Listo. La ventaja es que después ustedes pueden ver este video y cuando ya lo estén viendo, entonces pueden dar pausa, repetir, y investigar, analizar, enviar comentarios, lo que quieran. Según cómo esté combinado el verbo,
La primera columna, la columna que llamamos infinitivo, y también es válido llamarla forma base, esa columna nos va a servir para hacer el presente simple en sus tres formas, afirmado, negado, preguntado, el futuro simple en sus tres formas, afirmado, negado, preguntado, adicional, no está aquí escrito, pero también puedo hacer con el infinitivo, el pasado simple en forma negada y preguntada, porque en esas dos formas dependo del auxiliar. Eso ya se verá en otra clase más detalladamente. Lo que es el pasado continuo, también llamado pasado progresivo, el presente continuo y el futuro continuo, en sus formas de afirmación, negación y pregunta, también utilizan la columna número 1 en infinitivo. Para construir el active voice utilizo la columna 1, infinitivo. Sin embargo, la columna 2, como su nombre lo dice, el simple past, aquí quedó invertido, el simple past solo sirve para hacer pasado simple afirmativo. Cuando yo niego o pregunto el pasado simple, uso el infinitivo más un auxiliar. O sea que esta columna, la segunda columna, solamente sirve para esto. Su única utilidad es construir el pasado simple. Y ahora viene lo más interesante. Cuando nos entregaron nuestro listado de verbos por allá en el bachillerato, para que no lo aprendiéramos, había una columna que se llamaba pasado participio. Pues al día de hoy se sigue llamando igual, se sigue llamando pasado participio. ¿Qué función cumple esta columna? ¿Para qué la utilizamos? Muy sencillo. El pasado participio es una columna que es utilizada para expresar todas las terminaciones ado, ido que tienen los verbos en español y sus excepciones. No confundir con las terminaciones ando, endo, que corresponden a los tiempos continuos o progresivos, que es lo mismo, es el mismo tiempo, diferente nombre, mismo tiempo. No confundir, ¿listo? Si terminan ando, endo, como cantando, lloviendo, llorando, riendo, estando, viviendo, enseñando, aprendiendo, durmiendo, es todo eso, son gerundios que corresponden a los tiempos continuos y en español es el verbo infinitivo con terminación ando, endo. En inglés es el verbo infinitivo con terminación ing. No, no hay que confundirlos con los que se llaman pasado participio, que son terminación ado, ido. De llorar, llorado, no llorando. Llorando es gerundio. Repito, llorando es gerundio. ¿Listo? De reír, reído. De reír, reído, no riendo. Riendo sería entonces el que correspondería entonces aquí a los tiempos continuos. No, terminaciones ado, ido, cantar, cantado, vivir, vivido, estar, estado, ser, sido, dominar, dominado, tomar, tomado, dormir, dormido. Esas terminaciones ado, ido las conocemos como pasados participios y se utilizan para crear los tres tiempos perfectos, el pasado perfecto, el presente perfecto y el futuro perfecto, tanto en la afirmación, en la negación como en la pregunta. Siempre utilizamos la tercera columna, la terminación ado, ido. Y también se utilizan para construir los passive voice. Tenemos excepciones en el español, por ejemplo, de la palabra morir no puedo decir morido, decimos muerto. Esa palabra muerto es un pasado participio y la van a encontrar en la tercera columna del listado de verbos. Muerto. Romper no se dice rompido. Romper, rompido, no. Roto. Roto es un pasado participio. ¿Listo? Y la encuentran en la tercera columna del listado de verbos. Roto, adicional, tiene dos trabajos. Por un lado es un verbo que está en pasado participio, pero por el otro lado es un
adjetivo, porque también puedo describir algo diciendo que está roto. La misma palabra tiene las dos funciones, verbo y adjetivo. La misma palabra siempre y cuando sea un verbo en pasado participio. Y funciona con muchas otras cosas. Yo puedo decir que estoy cansado, terminación ado, y eso puede ser verbo y puede ser adjetivo. ¿Sí? Dormir, el pasado participio es dormido, así que la palabra dormido puede ser verbo, yo he dormido, pero también puede ser adjetivo, estoy dormido. Todos los pasados participios tienen esta cualidad doble, tanto en español como en inglés. Y es importante tener claro que es un pasado participio porque nos aprendemos la tercera columna, que son pasados participios, y a veces no. Uno se aprende la palabra still, stole, stolen, pero no identifica stolen en qué significa. Ok, stolen, pasado participio, steal. Steal significa robar. Entonces, por tanto, stolen, robado. Robado. ¿Listo? ¿Quedó claro qué es lo que significa cada una de las tres columnas? ¿Sí ha quedado claro o no ha quedado claro? ¿Hay preguntas de esto hasta ahora? No, teacher. ¿Una sola? Ok, muchas gracias. Entonces, No, permítanme. teacher. Gracias. Voy a cerrar esta ventana y ahora les voy a compartir esta otra ventana donde podemos encontrar entonces los verbos irregulares del primer arquetipo. Los que quieran, hoy vamos a llegar hasta el arquetipo 8, esa es la meta. Entonces, los que quieran continuar viendo cuáles son del 9 al 16, los pueden ubicar en el video de verbos irregulares 9 al 16, es la segunda parte de esta clase. También se ha grabado y se ha subido al canal, entonces ya saben que se puede encontrar en la descripción del video y en los sugeridos. ¿Listo? Y se enviará también respectivamente al grupo de ustedes. Entonces, arquetipo número 1, coloquen el título, arquetipo número 1, recuerden por favor avisarme si voy muy lento o si voy muy rápido, porque no los estoy viendo a todos, entonces es difícil saber si se quedan atrasados o no. Ya después, cuando se trate de la grabación en el video, pues ya podrán darle pausa cada vez que sientan que de pronto el video va muy rápido y ustedes muy lentos. O incluso podrán confirmar algo que de pronto se les haya escapado respecto a lo que vamos a hacer el día de hoy. Una vez coloquen el título que diga arquetipo número 1, colóquenle los subtítulos que digan infinitivo, infinitive in English, simple past, participle past y Spanish. Obviamente necesitamos el Spanish. Entonces yo les voy a enseñar los trucos fonéticos para que ustedes puedan aprenderse bien los verbos al derecho y al revés, o sea, como una expresión de conocer los 154 verbos que tenemos en esta lista en sus tres formas bastante bien. Este primer grupo consta de verbos que no cambian en sus tres formas. Si alguien se está preguntando de casualidad qué significa arquetipo, es un sustantivo sinónimo de la palabra patrón. Encontré un sinónimo de la palabra patrón y me pareció genial utilizarlo. ¿Listo? Entonces, bet, el primer grupo, bet, apostar. ¿Cuál es el pasado simple? También es bet. Recuerden que en este grupo
Las tres formas son iguales. ¿Y cuál es el pasado participio? Bet. Bet, bet, bet. Las tres formas son iguales. Spanish, apostar. Viene beat. Les voy a apagar la cámara para no molestarlos tanto. Y ahí tienen más acceso a lo que es importante. Beat, beat, beat. Ofertar. Para los casos en los cuales nos estamos refiriendo a una subasta, la palabra bid es sinónimo de pujar en una subasta. No pujar en otras situaciones, porque pues digamos, en trabajo de parto, pujar es push. Push, como empuje, igual que en las puertas. Push. Entonces es diferente cuando se trata de una subasta, ¿verdad? Ofertar o pujar en una subasta. Ahora viene el arquetipo 1, verbo burst. Ahí les coloqué la palabra entre barras, una E, para que ustedes puedan enfocarse que se trata de una pronunciación con E. Burst. Burst, burst, burst. Explotar, estallar, reventar. Segunda no le entendí, ¿qué es el bit? Segunda después de bet. Bid, ofertar, principalmente ofertar, y en el caso de las subastas, pujar. Cost, cost, cost. Costear, que eso significa asignarle el costo a algo analizando las variables. Costear, pero también costar. Y como sustantivo, que esta no es una lista de sustantivos, es una lista de verbos, como sustantivo puede significar costo. Cost, cost, cost. El siguiente verbo es cortar, es un poco más famoso, más conocido, de mayor uso. Cut. Aquí está el fonema que debe ser usado para pronunciar adecuadamente esta palabra. Cut. No se dice cat, no se dice cot y tampoco se dice cut. Es un sonido que en español no existe y por tanto exige práctica. Cut, cut, cut. Cut. Cortar. En el caso del verbo feed, encontramos que tiene muchos significados. Tiene varios significados, ¿bien? Inicialmente, fit es utilizado para cuando nos referimos a la ropa con relación a nuestro cuerpo y decimos que la ropa nos queda, nos luce, eso sería fit, ¿sí? Esa forma de quedar, de lucirle una prenda. En este caso no se debe confundir, no se debe confundir lucir una prenda, porque me queda muy bien, con de pronto si alguien se lució en un partido, son verbos diferentes. Otra forma de utilizar fit en respecto al cuerpo y la ropa es cuando algo te queda. Por ejemplo, si tú dices que el zapato sí te queda o no te queda, ¿sí? Esta sería la palabra
Feet. Ya no te quedan los zapatos porque creciste, eso es feet. ¿Listo? Vamos entonces ahora con, continuamos, fit. Fit tiene otros significados. Ponerse en forma también significa fit. También significa fit, ponerse en forma. Y el adjetivo, que también es participio, fit, es utilizado para describir a una persona cuando es muy sexy, cuando está, mejor dicho, hecha de gimnasio, ¿no? Hecha del deporte, no así sexy natural como yo, no. Tiene que ser alguien que sea el cuerpo como construido a través del deporte. Hurt, con un sonido más similar a la E. Hurt, hurt, hurt es el verbo herir o lastimar. Herir o lastimar. Causar una herida, como sustantivo se utiliza para decir herida. Let es el verbo permitir. Permitir. Permitir de dar permiso, ¿no? Cuando uno dice, mami, ¿me dejas ir al parque? Eso es let. Permitir de dar permiso. Dejar de dar permiso. Y por su parte, put, también muy utilizado en el, muy famoso. Put significa poner, colocar, situar. Put. Continuando con este arquetipo, quit, quit. Renunciar. Como, a veces se utiliza como abandonar, pero abandonar hacer algo, no abandonar una persona, no abandonar un cachorrito, que son cosas horribles. No, como, no, yo voy a abandonar este proyecto, yo ya no doy más, esto aquí no me tienen en cuenta. Eso sería quit. Read es un coloquialismo de la palabra arrebatar, o sea, significa rapar. Read, rapar, quitarle algo a alguien con fuerza, de forma grosera. Read, porque claramente si es un coloquialismo es porque es atravesado, es tosco, es burdo. Read. Diferente a read, que tiene la vocal más larga que read. Read. En sus tres formas se escribe igual, pero se pronuncia red. Red. Los pasados se leen red, aunque se escriban igual. Ya lo conocen, es el verbo leer. Quería hacer nada más que todo el énfasis sobre la forma en la que se pronuncia. Set. Configurar, aunque hemos visto la palabra set como sustantivo para referirnos a conjuntos, ¿no? Un conjunto de herramientas, un set de maquillaje, decimos set como sustantivo a algunas cosas. Pero es el verbo configurar. Si ya configuraron su celular en inglés, se darán cuenta que la opción de configuraciones se llama settings. Ahora viene otro coloquialismo. Recuerden que si es un coloquialismo es porque es burdo, tosco, atravesado. ¿Bien? Shut, que es el coloquialismo de close, cerrar. ¿Listo? Cerrar. Shut. Shut. Significa cerrar, pero de una forma coloquial, burda, atravesada, tosca, fea.
Sleet. Sleet. Sleet también es un coloquialismo de la palabra cut, cortar. Cut, cortar. Así que lo usamos más como rajar, porque como es un coloquialismo, tendemos a utilizar más la palabra rajar. Como sustantivo, pues es una hendidura, una rajadura, ¿no? ¿Sí? Es coloquial, una grieta, pero de forma coloquial, una raja. Eso sería slit. Split, split, split. Ojo, no me pronuncien es antes de las S, no me digan split, por favor. Split, split, split. Separar, apartar, dividir. Si abren las piernas hasta que la cadera toque el suelo, eso se llama un split perfecto, ¿no? Entonces ahí está, split, separar, apartar, tajar, dividir. ¿Listo? Vamos a terminar con estos 4 verbos y cerramos sesión, nos volvemos a conectar y el video queda subido para una posterior consulta por parte de ustedes y futuros alumnos. Igual en la descripción quedarán los links para que se vayan conectando a los otros videos y tengan el acceso a todo y también todo se enviará al grupo. Seguimos. Spread. Spread. Spread es untar como la mermelada. Es extender o expandir. ¿Listo? Spread. ¿Listo? A veces se utiliza para decir propagar, como en las enfermedades, como se está esparciendo una enfermedad, eso sería spread, se propaga, se despliega, se extiende. ¿Listo? Untar no se escribe con H. Bien, ok, sigamos. Sweat. Sudar. Sudar. Sweat, sweat, sweat. Viene otro coloquialismo, otra palabra coloquial, que además es verbo irregular. Thrust. TH se hace poniendo la punta de la lengua en medio de los dientes y adicional también tiene el sonido Thrust. Thrust. Empujar. Imponer algo, encajar algo, meter algo dentro de otra cosa, también thrust. Si metes algo dentro de otra cosa de forma con fuerza brusca, se le dice thrust. Por ejemplo, los tornillos, ¿no? Si queremos poner un tornillo, thrust. A veces es utilizado como sustantivo para decir sentido, el sentido de la oración, el sentido de lo que estás diciendo. Es utilizado esta palabra, thrust. Y por último, del grupo 1 tenemos wet, wet, wet. Wet, wet, wet. Mojar. Como adjetivo, el adjetivo que sería el pasado participio de wet significaría mojado o húmedo. ¿Listo? Entonces,